A esta hora recibimos a Ángel Gomera. Ángel Gomera, como decía en el bloque anterior, experto en el tema del comportamiento violento, en el tema de la resolución de conflictos y, cómo no, en la implementación de una cultura de paz. Ángel tiene un proyecto muy bonito, que hablaremos más adelante con él, precisamente sobre lo que debemos hacer, las actitudes que deben corregirse y por dónde debe iniciar ese proceso. Buenas noches, hermano Ángel, bienvenido. Para mí es un honor que estés aquí. Ay, hermano querido, más bien el honor es nuestro. En familia me siento. Qué bueno que te Y sientas eso así. hace generar un clima de paz, de felicidad, porque eso es lo que tú transmites. Así Porque mismo. cuando uno evoca análisis de cara a informar a una población y sobre todo a construir ese mejor mañana, eso vale uno aplaudir y saludar estos esfuerzos. Así que mis felicitaciones. Muchas gracias. Para mí es un privilegio. Miren, recuerden a los amigos que pueden escribirnos sus preguntas, las preguntas que tengan para Ángel a través del canal de YouTube Voz Media Network. Voz Media Network, a los amigos del canal 85, a los amigos del canal 16, a los que nos siguen a través de la radio. Toda la pregunta a través de Voz Media Network para Ángel. Ángel, hemos sido testigos en los últimos días de episodios sencillamente dantescos, que entendíamos que no se iban a ver más que en la televisión o que lo veíamos en otro país. El lunes, la noticia de que un ministro lo asesinaron en su despacho. Las constantes imágenes de hombres que matan a sus esposas, después que la amaban, ahora la matan. Las imágenes del director de Industria y Comercio de Santiago Rodríguez, que mata a una pareja de esposos y era un regidor y hoy dice que ni siquiera se acuerda. Las palabras del abogado de la defensa de Miguel Cruz, el que asesinó a Orlando Jorge Mera, que dice hoy que es posible que su defendido lo haya matado, pero en defensa. O sea, se ha inventado una tesis nueva. Todo esto que está sucediendo, Ángel, nos da la idea de que el sistema está enfermo. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando? No, esa es la realidad. Precisamente en todos estos días nos hemos encontrado conmocionados, fruto de cómo viene en auge la violencia y viene realizándose partiendo de sucesos simples que están mutando en situaciones dramáticas, mi querido Daniel. ¿Qué debemos hacer? Consciente de que el ciudadano es generador de conflicto. Ahí debemos trabajarlo, es prestarle atención. Porque el problema serio de todo esto es que cada día se viene devaluando el respeto a la vida. Y eso es fruto de una deshumanización. ¿De dónde parte esa deshumanización? De ciertas corrientes que ahora mismo están en moda, están en boga. Por ejemplo, ese relativismo, esa perspectiva de mirar la cosa de acuerdo a su conveniencia. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y algunas veces me sumo en la medida en que a mí me beneficia plantear una posición, y aquí entra entonces, o en encrucijada, el ser y el parecer. Nos desdoblamos, vivimos como una especie de mundo en caretas. A eso se suma también esa corriente individualista, que aquí de manera coloquial, en el argot popular, se plantea: dolor ajeno no quita sueño, sálvese quien pueda. A eso se suma, hermano, y estoy poniendo corrientes que fueron allá en el pasado, que la estamos poniendo en réplica en un mundo que se supone que fruto de la tecnología, de la comunicación, de los avances, debíamos tener una humanidad mucho más civilizada. Estamos viviendo también esa especie de asépticos, de acciones asépticas, y tú lo planteaste muy bien. Cuando en un accidente, hermano mío, la gente, en vez de ir a auxiliar, o toma foto o graba video a pesar del hecho sangriento, o saquea. Es decir, que el ser humano no se está deteniendo, no se conmociona, no muestra el mínimo sentimiento ni la más mínima emoción. Y todo esto debe movilizarnos, porque el hecho es, y esto lo voy a plantear con optimismo, con esperanza, los buenos son más, pero nos estamos quedando pasivos.
estamos jugando a la inacción, estamos envolviéndonos en nuestro propio yo, pensando que estamos cubiertos, que hay una membrana protectora, sin embargo, no es así. En la medida en que uno se aleja y no produce, no da los pasos para efectuar los cambios, entonces asimismo va fortaleciéndose la degradación moral, la degradación social. Una pregunta, Sí, Ángel, sí. ahí mismo. ¿Tú crees, y yo lo decía en el segmento anterior, que uno de los componentes que ha llevado a la descomposición social es el contenido de la música moderna? ¿Tú crees que realmente la música tenga influencia en nuestros jóvenes para hacer daño? Claro que sí, claro que sí. Lo hemos visto en la evolución de la sociedad, de cómo la cultura tiene un efecto, ¿verdad? En replicar, en inducir, en cautivar. Y esta música ahora tenemos que prestarle atención. Hay un grave problema, que estamos en una sociedad que queremos consumir todo, pero sin calidad. Estamos consumiendo todo sin calidad, porque es lo que vende, es lo que llama la atención. Es un mundo banal. Y el mundo banal es vivir una especie de superficialidad, donde no nos estamos cuidando el interior, estamos cuidando el exterior. Es lo que plantea Maquiavelo en El Príncipe, una sociedad que vive del binomio apariencia-realidad. ¿O del bulto? Del bulto. Y ese bulto es lo que a mí me hace llamar la atención en ciertos ambientes. En este caso, la música agrupa sentimientos en común, porque en la medida en que emito un mensaje, ese mensaje puede llamar, aglutinar en qué, en el consumo de droga. Y ahí se juntan a consumir droga, en provocar violencia. Porque si yo tengo que alcanzar el éxito, y el éxito es la búsqueda de ese dinero a través de atajos, del camino más corto, quiere decir que aquí la libertad se ha convertido en libertinaje, y nosotros entonces no estamos generando acciones para conquistar el corazón musical de esos jóvenes. Y cuando tú lo decías muy claro, porque no se trata de la música en sí, se trata de ese contenido tóxico que de por sí está siendo utilizado por esas redes, por ese entramado criminal, por ese entramado perverso, que están haciendo de esa música una especie de propaganda para conseguir adeptos, para establecer el caos. Y miren, yo no estoy planteando un mundo distópico, fatalista, no, es que lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. ¿Qué está pasando en los sectores? ¿Qué se está consumiendo? Porque es lo que, y te lo decía en un programa anterior, ¿verdad? Tenemos aquí programas para que se detenga el embarazo a temprana edad. Pero ¿qué es lo que venden esa música? Que tengan relaciones sin control. Y eso es el hedonismo, el placer por el placer. Es el placer por el placer. Y entonces queremos por un lado generar esfuerzo política, pero vaya mundo de hipocresía. Porque si eso está haciendo daño, ¿por qué entonces no establecemos las acciones pertinentes de cara a que se conviertan en dique, para que a su vez entonces se comience ya a generar un cambio, una transformación que sirva para detener, como le hemos denominado nosotros, esa música spam que no siga invadiendo y que no siga convirtiendo a muchos de nuestros jóvenes en zombies? ¿Qué relación tiene música, pobreza, con violencia y criminalidad? Eso es un cóctel, es un cóctel. Es un cóctel porque en eso ahí hay una transversalidad, es un escape, ellos lo ven como un escape. Equivocado, es un camino equivocado, pero es un escape. Entonces manifiestan rebeldía social y entienden que lo que yo estoy viviendo es mi realidad, pero es la que se impone. Y nosotros entonces lo que hemos venido impulsando
este tipo de cultura de paz, lo que tenemos, eso lo que tienen liderazgo también en las diferentes expresiones, la clase gobernante, los actores políticos, los actores religiosos de las iglesias. Entonces debemos detenernos y sentarnos para establecer cuáles serán las vías, cuáles serán las acciones, las medidas que debemos asumir para conquistar a esos jóvenes. Miren, nosotros tenemos en el país, y hablando de la música, dos ritmos autóctonos que son declarados patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿En qué escuela se está promoviendo, se está incentivando como política este tipo de música? ¿Hay escuela de música o espacio para que los jóvenes aprendan a través de esos ritmos musicales algún instrumento, el que se puedan apasionar? ¿Qué es lo que más le está llegando? Entonces tenemos nosotros, usted dirá, bueno, de golpe y porrazo no podrá ser. Claro, no podrá ser, pero tenemos que empezar a dar el paso en ese sentido y comenzar a trabajar en el seno de nuestras familias, junto con las escuelas, lo que es la cultura de paz. Y en este caso, hermanos, se hace necesario trabajar la mediación escolar, porque la mediación con cultura de paz debe tomar en consideración todos estos aspectos que estamos hablando. Ayer un jovencito atacó a la directora de una escuela pública con un machete y los medios de comunicación se hacían eco. Si a ti te tocara darnos estadísticas de con qué frecuencia suceden hechos así o hechos de violencia en el país, ¿qué tú tienes en la mano? Sí, mira, precisamente existe un observatorio que está manejado por Interior y Policía. Y en reuniones que he sostenido y también en planteamiento, en escrito que he publicado, he visto la necesidad de que aquí se comience a levantar datos, informaciones acerca de los niveles de conflictividad social. ¿A qué me refiero? Sí tenemos estadística de los homicidios por convivencia. Ahora, no estamos manejando esta estadística de los conflictos que se suscitan según el contexto. Para eso nosotros estamos planteando la necesidad de crear un observatorio de los conflictos en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que tomando en cuenta esas informaciones estadísticas podemos entonces planear acciones, porque se van a convertir en herramientas, medir para planear, ¿verdad? Una expresión que va muy de la mano con todo esto. Por lo que la pregunta que me has hecho, se necesita trabajar esas informaciones, no están acabadas. Hay que sistematizar, hay que registrar la conflictividad en el país. Ayer, por ejemplo, el ex jefe de policía, Guillermo Guzmán Fermín, que era mi invitado, dijo que las autoridades están confundidas porque la tasa de criminalidad la miden por cada 100.000 habitantes, ¿no? Pero solo están midiendo los homicidios, no están midiendo los robos, los conflictos, la pelea, esto, lo otro. O sea, que hay un sinnúmero de factores en este terrible caso de la violencia que está desbordada en República Dominicana que hay que tomar en cuenta. Sí. Y ahí entra la encuesta de victimización, porque estamos alarmados ante muchos sucesos que ocurren en nuestra sociedad. Ahora, ¿a quién le ocurre? De esas personas que son asaltadas, de esas personas que han vivido estadios de violencia, ¿lo tenemos levantado? ¿En qué medida están conmocionados? Porque es muy posible que esto genere la colectividad del miedo. ¿Qué es la colectividad del miedo? Es el hecho de que la sociedad, fruto de toda situación, tiende miedo a movilizarse, a realizar la actividad cotidiana que comúnmente se desenvuelve. ¿Tú crees que ya eso se ha desarrollado entre nosotros? Tenemos que evitar que llegue ahí. Porque yo veo, por ejemplo, el miedo paraliza, el miedo hasta detiene el crecimiento
que nosotros como país hemos venido teniendo en materia económica, porque en la medida en que una familia sale a compartir, en esa medida también genera gastos, crea un clima, crea un dinamismo. Pero cuando la sociedad está impactada por el miedo, entonces, además de enmudecerse, paraliza. Se genera como una especie, y no quiero, aquí puede verse esta expresión un poco exagerada, una paranoia. Bueno, pero por ejemplo, yo veo, Ángel, que, y lo he dicho aquí muchas veces, que las mujeres cuando salen de una tienda o salen de su casa, yo he sido testigo de mujeres que se ponen el celular en la ropa interior. Sí. O de personas que cuando van caminando en la calle y escuchan una motocicleta, Ya se asustan. Se espantan. Entonces, Sí. yo diría que ya Sí. estamos viviendo dentro de esa colectividad del miedo. Sí. Y entonces ahí es que tenemos que llamar la atención de que no cunda el pánico. Y para eso, como sociedad, tenemos que reunirnos como expresiones sociales, debemos reunirnos. Precisamente he venido planteando la necesidad de una cumbre nacional por una cultura de paz. ¿De qué se trata eso? Bueno, sabemos que la expresión cumbre a lo mejor está un poco desgastada. No, y la uno lo gente le vende, coge miedo porque cree que son miedo. los políticos para llenarse, para ellos brillar. Pero Pero ¿de qué que tú hablas? Pero Vamos. ¿cómo uno puede generar acciones si no hay consensos? Mira, en este momento la cultura de la violencia es el enemigo, es lo que nos adversa. Y entonces cada uno de nosotros debe disponerse para, tomando en cuenta esta realidad que estamos viviendo como país, proponer acciones, soluciones de cara a esa problemática. Y cada uno también aportar lo que tenga que aportar. La clase política, la clase religiosa, la clase social, la clase empresarial, ha de sentarse en una mesa. Ángel, pero siendo sincero, ¿tú crees que los políticos, los empresarios, estén dispuestos a someterse? Porque, como tú dices, hace falta un sacrificio para poder realizar el cambio. Pero ¿tú crees que políticos y empresarios estén dispuestos a eso? Debemos entonces, ahí es que debemos sensibilizarlo. Es que debemos construir una conciencia al respecto. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el respeto a la vida. Y por más que en un momento dado tú te puedes sentir protegido, bueno, tenemos un caso muy lamentable. Su amigo, ¿dónde lo iba a pensar? Y por eso es una alerta dolorosa, triste, desgarradora. Pero eso no nos debe mover solamente a la construcción de muros de lamentaciones. Eso debe hacer que cada uno dé pasos revolucionarios. Mira, tenemos ejemplos palpables de todo esto. ¿Usted te imagina, mi querido hermano, que Martin Luther King, ante esa realidad que vivió, de esa barrera racista en Estados Unidos, excluyente, se hubiese afligido, embargado por la desesperanza? Ese sueño se hubiese esfumado. Sin embargo, lo estamos mencionando. I have a dream. Yo tengo un sueño. Ese sueño debemos sacarle la esencia de no detenernos, de no rendirnos, de no tirar la bandera de rendirse. No, de ninguna bandera, de ninguna manera. Tú sabes que a través del canal de YouTube me escriben algunas preguntas y me llama la atención un señor llamado José Matos. Pone 3 comentarios y te lo voy a leer para que tú se lo contestes. Sí. Buenas noches para todos. Que República Dominicana tenga un presidente que ponga los intereses de la patria antes que algún mandato de otra potencia extranjera, dice el señor. A él mismo dice: aquí tenemos que copiar las metas y modelos que se planteó en Singapur para salir adelante como nación. Pero los políticos usan esa música en campaña, esa misma música de palabras que degrada a la mujer, que incentiva el consumo de drogas. Sí. Entonces, tu respuesta para el señor José Mato que nos escribe. Estoy de acuerdo en que muchas veces nosotros le damos valía a esos antivalores. En vez de apreciar los valores, nos estamos dejando llevar en ocasiones para conquistar un público electoral utilizando lo que más gusta, sin detenernos a filtrar qué es lo que está dañando. Entonces, cuando llega esa clase gobernante,
se convierte es un gran desafío para su gobernanza. Yo creo que esos son puntos que tenemos que reflexionar, porque en la medida en que estamos haciendo esto, estamos devaluando nuestra cultura como tal, nuestra identidad, y eso está dando paso a desnaturalizar todo. ¿Cómo eliminar la violencia si no eliminamos la pobreza? Así es. Bueno, usted sabe que Johan Galtung establece el triángulo de la violencia. ¿Qué es eso? El triángulo de la violencia habla acerca de tres tipos. De violencia directa, la que realizamos, se realiza de manera directa entre dos personas, agresión física, verbal, etc. Está la violencia cultural, la que hemos venido aprendiendo desde el seno de la familia, también de los mensajes que estamos recibiendo, puede ser de los medios en que tú te encuentres, medios de comunicación, en la escuela, etc. Y está la violencia estructural, que es lo que se define como marginalidad, pobreza, exclusión, desigualdad. Ese triángulo de la violencia, a su vez, él plantea respuesta, porque no debemos quedarnos solamente en el análisis de la problemática. Él plantea las 3R. ¿Cuáles son? Ahí entra la reconstrucción, la resolución y la reconciliación, para esos tres aspectos. En nuestro caso, nosotros estamos planteando una estrategia también en 3 niveles. En primer nivel, estilo de vida. ¿Cuál es el modelo, la filosofía de vida que en este momento estamos nosotros llevando a cabo, moldeando en la sociedad? Va muy asociada a una cultura de violencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo como algo natural sucesos, situaciones que se están dando en nuestro entorno, y en vez de asombrarnos y actuar, ya prácticamente no me está afectando. ¿Tú crees que la gente perdió la capacidad de asombro? Y a eso debemos evitar, de que se pierda la capacidad de asombro. Y ya estamos viendo ciertos síntomas de eso. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Cuando hay un accidente, cuando hay una persona, un ejemplo muy palpable. Cuando mataban a una persona en un centro de expendio de bebida, y recuerdo en mi pueblo, caía, eso quebraba ese negocio, porque la gente ahí no se sentía segura. Ahora es lo contrario, ahí matan y el otro día está más lleno, inmediatamente lo aperturan. Cuando hay un accidente, la gente no está recurriendo a auxiliar, no, está recurriendo a ver qué yo puedo conseguir, a saquear o a ganar trading topping, partiendo de lo que estoy publicando, sin detenerme ante la dignidad humana que representa ese suceso y que representa ese semejante. Entonces, esos son síntomas peligrosos. Cuando también estamos convirtiendo nuestras redes sociales y nuestros comentarios en una especie de coliseo romano, muerte y vida. Y ya no estoy poniendo en primacía el respeto a la vida, partiendo de mi comportamiento. Eso es peligroso. Cuando, por ejemplo, estamos viendo moralidades desechables, familias desechables, matrimonios desechables, y no estamos viendo lo que está causando en ese sentido. Cuando estamos viendo también una escasa paternidad y maternidad responsable. Ángel, casi se nos está acabando el tiempo del 16, porque vamos a seguir por el 85. Okay. Póngame, productor, el número de teléfono para que 2 personas, 2 llamaditas vamos a recibir en este bloque, para que hablen con el doctor Ángel Gomera sobre este tema de la cultura de la paz y la enfermedad de la violencia que estamos viviendo. 809-732-8500, para que no me acusen de hablar solo, Ángel. 809-732-8500. Desde cualquier parte del país y del mundo, los dominicanos que están allá pueden llamarnos, los que están en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar. Llámenos y díganos qué piensa sobre las situaciones que se están dando y esta conversación que estamos sosteniendo con Ángel Gomera sobre el tema de la cultura de la paz que queremos incentivar y eliminar la cultura de la violencia. Debo decirte, Ángel, que me están escribiendo también a través del canal de YouTube. Santiago César escribe, lo único que él escribe es la pregunta y se contesta el mismo.
Una pregunta desde Miami, Florida. Dice Chu Vázquez, TEN y el jefe de las Fuerzas Armadas, que la delincuencia ha bajado 25%. Yo creo que es un 100%, pero en las casas de Hipólito, Leonel, Danilo y Luis, él se responde el mismo, o sea que ni tiene que responder. Jorge Cruz, buenas noches, Omniel, buenas noches, Jorge. Ernesto Francisco, tenemos una llamada, buenas. Buenas noches, Santiago César desde Miami, Florida. Ah, Santiago, bienvenido. Sí, un saludo para ti, Omniel, otro para el doctor Guido Gómez Mazara y tu invitado. Ángel Gomera. Que yo le quiero hacer a tu invitado, que es que yo escuché hoy a Chu Vázquez, a TEN y al jefe de las Fuerzas Armadas decir que la criminalidad había bajado un 25%. Para mí yo creo que ha bajado, sí, pero en la casa de Hipólito, de Luis, de Danilo y de Leonel y los funcionarios que andan con 20 guardaespaldas, que él no puede explicar algo de eso. Gracias, Santiago, por tu llamada desde Miami, Florida. Lo único que tú te respondiste tú mismo. Sí, exactamente. Yo entiendo además que hay que ver la fuente donde ellos plantean ese tipo de porcentaje. Yo pienso Bien, sí. que en medio de la crisis que vivimos, decir eso es caer en el absurdo. Eso lo digo yo personalmente. José Cruz, buenas noches, Omniel. Ernesto Francisco, Omniel, esto solo se arregla haciéndolo de nuevo. Educación. Sin educación no hay solución. Eso es verdad, sí. También Ilonca Ventura desde Santiago, República Dominicana. Omniel, me gusta tu programa, muchas bendiciones, amén, Ilonca. Tenemos que ir a la pausa, Ángel. A los que están en el canal 16, pásense al canal 85, que continuaremos por aproximadamente 15 minutos más con el doctor Ángel Gomera, conversando de todo lo que necesitamos. Vamos a tomar una llamada antes de irnos. Buenas. Buenas noches, doctor. Sí, bienvenida. Saludo a su invitado, Wendy Sánchez Quiqueya. Gracias. Tengo para decirle a su invitado que es así, se está perdiendo el asombro de cuando matan a una persona, de cuando hieren, y esto es sumamente peligroso. Y la gente no está saliendo de noches a la calle con miedo de que lo vayan a atracar, que lo vayan a matar, y no hay forma de uno salir ni a comerse un helado. Tiene uno que vivir encerrado y aún estando en la casa siente uno miedo, temor. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias por su llamada. Vamos a seguir hablando de eso. Los de Noticias 16, pásense al canal 85 y pásense a Voz Media Network, Voz con doble Z, que es nuestro canal de YouTube, que continuaremos por más tiempo con el doctor Ángel Gomera en esta noche reflexionando sobre la cultura de la paz. No se muevan. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Voz es deporte, sondeo y tiempo. Por Voz, Canal 85. Síguenos en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, página web, Voz Media Network, YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende.
Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Gracias por seguir con nosotros en este su espacio Vida y Sociedad. Padre Robert, hoy tenemos la alegría, el honor de compartir con Otniel Ramírez, un joven mercadólogo, joven asesor político, con quien vamos a conversar sobre distintos temas. Otniel, para mí es un placer. A Televida, esta es tu casa. Para mí es un placer, Alonso, Padre Robert, compartir con ustedes, compartir con la teleaudiencia de Televida en este primer día, primera ocasión que llego aquí, pero me siento bendecido. Que no será la última. Gracias, muchas gracias. Ya la política se está calentando. Bueno, nosotros ¿se ha enfriado en algún momento? Bueno, no se ha enfriado, pero en la medida en que va avanzando mío, el esto año, es increíble. ya estamos en junio, ¿verdad que sí? Ya. En diciembre vamos a ver la repartidera de canasta, vamos a ver los sancochos, vamos a ver los cocinados, vamos a ver a todos estos políticos tirados a la calle al medio, y de repente, ¿verdad? Ya en unos 7 meses nosotros estaríamos viendo los primeros caravaneos, si es posible. Bueno. Porque en este país todo es a destiempo. Sí. Todo es permitido. Aunque ya hemos visto muchísimos caravaneos por ahí, pero ni modo. República Dominicana es un país Alonso, donde la política no descansa. No me ponga asunto a mí, que yo lo que soy es sacerdote, yo no soy político, pero a Otniel sí. Vamos a ver, Otniel, ¿cómo tú ves la política actualmente? O sea, ¿cómo tú has visto este proceso, el cambio de gobierno, este proceso, cómo se ha ido manejando este gobierno, cómo se ve el proceso de una pre-campaña que ya empezó desde el primer día, desde al otro día de las elecciones, ya estamos nuevamente en pre-campaña? ¿Cómo ves tú toda esta realidad? Miren, reiterando las gracias por la invitación, lo que sí puedo decir es que la sociedad dominicana, que vimos militantemente participar en la recién pasada campaña, y digo militantemente porque por primera vez segmentos que nunca se habían visto interesados en los asuntos políticos, jóvenes, sociedad civil, tuvieron un papel militante en la decisión de la elección del nuevo gobierno. Y algo que motorizó esta actividad básicamente fue la necesidad que tenía la gente de que cambiaran las cosas. Nosotros hemos tenido una suerte de situaciones vergonzosas que se han dado en muchos años en la sociedad dominicana. La gente ve la actividad política como una actividad corrupta, una actividad sucia, una actividad que hace daño, aunque es el fundamento de los cambios que se hacen en la sociedad. Así es. Por eso mucha gente entendió, Padre Robert, Alonso, que solo a través del ejercicio y la participación política en este último proceso podrían darse las oportunidades de una mejor República Dominicana. Pero ¿qué pasó? Lógicamente, las promesas de campaña son una, la dialéctica es una, el discurso es uno, y cuando tú llegas es otra muy distinta. El presidente de la República llegó con 2 problemas graves: las expectativas de la gente y la capacidad de satisfacer esas expectativas. La gente estaba aquí en expectativas, sin embargo el gobierno ha quedado aquí. Y quizá no ha quedado así de bajito porque el gobierno quiere que las cosas salgan mal, nadie quiere que las cosas salgan mal. Sin embargo, la República Dominicana ha tenido problemas estructurales que no son tan fáciles de resolver. Por ejemplo, yo escuchaba la conversación de ustedes sobre la trágica noticia de ayer. Lo que pasó con el ministro Jorge Mera, ¿podríamos echarle la culpa simplemente a Miguel Cruz? No. Yo pienso que la sociedad completa debe hacer un mea culpa porque es un tema sistemático de violencia. Aquí ha habido asesinatos porque 2 personas rozan un vehículo, porque discuten por una tontería.
O sea, la sociedad, como he dicho en múltiples ocasiones, está enferma. Y ese tipo de enfermedad uno puede trasladarla al ámbito político. La política o el escenario político está matizado por promesas incumplidas, por insatisfacción, por la debilidad de un sistema institucional que no logra satisfacer en lo más mínimo las necesidades del pueblo. Por ejemplo, ustedes que tienen contacto permanente con las personas más necesitadas de la sociedad, uno se da cuenta cómo siguen carreteras sin asfaltar, cómo siguen personas sin recibir agua potable, cómo el servicio eléctrico se ha destruido en las últimas semanas. Ya estaba destruido, pero terminó de destruirse. Hemos visto cómo la situación económica también ha logrado que la gente pierda la fe en la clase política. Entonces, el presidente Abinader, y esto es lo que ha motorizado la salida de todos estos escenarios políticos a destiempo, las expectativas que tenía la gente con el cambio no se han logrado satisfacer. Repito, no porque quizá él no quiera satisfacerla, sino porque lo que él prometió en campaña, y eso es un problema que nosotros hemos vivido en toda la sociedad. En el año 1990, el presidente George Bush padre prometió, llega a las elecciones, gana las elecciones, y él dice un buen día en el proceso de campaña: no tax, no más impuestos, no habrá impuestos. Y le dice que esa es su promesa fundamental. Cuando la gente escucha eso, se motiva y dice: oye, este es el hombre de nosotros, no va a haber más impuestos. Yo recuerdo cuando él lo dijo: miren mis labios. Lean mis labios, exacto. Lean mis No labios. test, no más impuestos. Pasaron 4 años, pero él no pudo motorizar esa promesa que le hizo a la gente. La sociedad norteamericana, ¿qué esperaba? Que se cumpliera eso. Como no se cumplió, ¿qué sucedió? Él no pudo ganar ni siquiera las elecciones. Fue uno de los pocos presidentes que se presentó y no ganó la reelección, indicando que el electorado toma en cuenta lo que tú le dices y lo que tú no le cumples. ¿Qué ha sucedido con el presidente Abinader? El presidente Abinader ha prometido varias cosas, pero yo pienso que hay 2 ejes fundamentales de su gobierno que él prometió en campaña: fin de la corrupción, fin de la impunidad. De hecho, recuerden las gigantescas marchas verdes, la Plaza de la Bandera. Parte de la gasolina que alimentaba eso era precisamente esos 2 temas: fin de la corrupción y fin de la impunidad, porque la gente entendía que estos temas estaban diametralmente mezclados a las necesidades, problemas y situaciones que vivimos de día a día. Entonces, ahora llega el gobierno y, por ejemplo, recuerden ustedes, los amigos televidentes, los primeros días donde vimos los sometimientos judiciales a personas vinculadas con el gobierno o a exfuncionarios. Para la sociedad fue como un balde. Dijo: wow, por fin, nuestras expectativas se van cumpliendo. Pero ¿qué sucede? Han pasado los días y la gente ha visto que hay una especie de juego político con el tema de los sometimientos. Y los grandes escándalos de corrupción que se esperaba su respuesta, pues simplemente se quedaron en el aire. Y la gente dice: ¿a qué estamos jugando? ¿Realmente hemos logrado lo que estábamos esperando? O sea, las expectativas, las promesas de cambio respecto al tema de la corrupción, no. Se ha anunciado en un Ministerio Público independiente. ¿Ha logrado el Ministerio Público realmente actuar de forma independiente? Y yo lo digo porque hay casos que la gente ha exigido. Por ejemplo, recientemente, la colega periodista Alicia Ortega hizo un reportaje acerca de lo que estaba sucediendo en el Ministerio de los Programas Especiales, que no es un ministerio, es una dirección, donde, según ella explicó, y luego nosotros hemos hecho denuncias mucho antes de que la periodista se interesara en el tema, hablando del manejo de los vertederos, de la corrupción que hay allí. Y yo digo, cuando la gente escucha eso y ve eso, dice: las promesas que nos hicieron respecto al fin de la corrupción y fin de la impunidad, no la hemos visto. Pero aún más, yo escuchaba, a propósito de que estamos aquí en Televida, un canal católico,
lo que decía Monseñor Castro Marte, que es obispo de la diócesis de la Altagracia. Decían, ustedes saben que yo me operé recientemente me hice la bariátrica y yo estaba bien gordito como él y decían que él y yo éramos hermanos, hasta nos parecíamos. En algún momento me confundían, ¿y su hermano? ¿Qué hermano? El sacerdote. Pero bien, Monseñor Castro Marte decía lo siguiente, hablando acerca de los funcionarios. Decía que los funcionarios en ocasiones se creen príncipes, hablando de que muchos funcionarios del gobierno no entendieron que lo que la sociedad estaba pidiendo en esas elecciones del año 2020 eran funcionarios cercanos, que tuvieran la oportunidad de escuchar y que la gente tuviera la oportunidad de decirle lo que le mortificaba, lo que le molestaba. Pero con las palabras de Castro Marte y con lo que hemos visto, las quejas reiteradas de miembros incluso de ese partido, uno se da cuenta de que las expectativas respecto a un gobierno más cercano tampoco se han cumplido. El problema no es de forma. El problema no es que el presidente de la República vaya y se coma, como eso antes de ayer, un pedazo de chicharrón en la calle y que vaya a un colmado y se ve un refresco. Eso es forma. De lo que estamos hablando es del fondo. En definitiva, usted califica, de acuerdo al relato que hace, pero que no contextualiza. Usted califica este gobierno de malo. No ha cumplido con nada. No diría que no ha cumplido con nada, bueno, porque eso sería una mezquindad de mi parte. Pero es que su relato hasta ahora es eso. Bueno, yo estoy hablando acerca de las promesas y estoy hablando desde el punto de vista de las expectativas políticas. Yo no estoy hablando de la valoración personal del gobierno. El gobierno puede tener muchísimas luces, igual que puede tener muchísimas sombras. Al final, la gente, más que medirlo por lo que haya hecho, lo medirá por sus promesas. Hay que entender que en el mercadeo político de día a día, lo que hace que un político se destruya, un producto, lo que sea, es que no cumpla su promesa principal. Cuando la gente se casa, y usted que ha tenido la oportunidad de casar personas, usualmente lo que le dice el hombre a la mujer y la mujer al hombre es que va a ser fiel, que lo va a amar hasta el final de su vida, hasta que la muerte lo separe. ¿Qué sucede? Cuando pasan los meses, los años, y esa promesa comienza a diluirse, el matrimonio también comienza a distanciarse. Porque la gente dice, ven acá, pero este hombre me prometió que me iba a amar, que me iba a querer, y ahora yo veo que él deja que yo levante el botellón. Y él me ve y se queda mirando el juego de Boston y de los Warriors. Una pregunta, Ogniel. Prometió, porque yo lo que he estado y me tocó cubrir toda la campaña, prometió el presidente Luis Abinader resolver problemas estructurales como de agua, carretera, economía, que son estructurales de la sociedad dominicana, de la corrupción, que la llevamos hasta entre los huesos. ¿Lo prometió resolverlo en 1 año, 2 años, o prometió enfrentarla? Bueno, porque en definitiva lo que estamos viendo es que quienes están exigiendo que se cumpla en asuntos de meses, de 18 meses, que resuelva problemas que tienen siglos que no se han resuelto. Quienes lo están exigiendo son gobiernos que se han pasado 8, 16 años gobernando y nunca lo enfrentaron. Yo no creo que sean los gobiernos que estén reclamando eso. Bueno, porque a usted, por ejemplo, le molesta la violencia. Nos molesta la violencia. Entonces usted lo está reclamando igual que yo. Pero lo que sucede, la pregunta que hago, lo prometió el presidente Abinader, porque una cuestión es decir, voy a enfrentar tal cosa y otra cuestión es, voy a resolverlo en meses. Vamos a decirle lo siguiente, le voy a contestar de la siguiente forma. Usted tuvo la oportunidad, igual que todos nosotros, de leer el Plan Giuliani. El Plan Giuliani y la promesa del presidente Abinader, y está en videos, en periódicos, en testimonios, era que en 6 meses él iba a reducir el 50% de la delincuencia en el país. Yo le pregunto a usted, ¿ha sido así? No. Esa promesa está ahí. Dentro de ese mismo plan, el presidente anunció que le aumentaría al llegar al gobierno 500, que él había visto 77 cuentas del Estado que eran usadas en corrupción, en nominilla y en todo eso, y que ese dinero iba a ser dirigido a que los policías ganaran $500. ¿Ha sido eso resuelto?
Pero está en camino, ha ido Espérese, espérese, No, usted pero- espérese, no, porque pero usted me está condicionando mi respuesta. Usted me hizo una pregunta y yo le estoy contestando en base a eso. Pero usted me hace Usted una- me dice usted que me si hace en una- meses él lo iba a resolver y yo le Usted me estoy hace diciendo una la pre- respuesta de Pero él. es que usted me hace una pregunta y yo también le estoy contestando. Bueno, o sea, pero- yo no estoy condicionando. Simplemente lo que le hago la pregunta porque es que usted hace un relato, pero ese relato no lo contextualiza. O sea, usted se ha olvidado Mire por qué pasa. completo de una situación Mire qué económica pasa, adversa internacional. es que yo no puedo contextualizar eso por una razón fundamental. pues usted no Si es usted justo, me entonces. promete, si usted me Usted no es escuche, justo. no, yo soy muy justo, al contrario. Lo que pasa es que la clase política, por esa razón es, mire, yo pienso que el gran problema de la sociedad dominicana es que no afronta las cosas de esta forma que lo hago yo, diciendo las cosas de frente. ¿Cuál es el problema de los políticos aquí? Que juegan con la inteligencia de la gente. Yo en tantos meses voy a arreglar el mundo con la varita mágica, dicen en la campaña. Pero cuando llegan le dicen, yo no tengo varita mágica, pero tú dijiste que en esos meses tú lo ibas a arreglar. Yo no quiero bajo ninguna circunstancia que el gobierno dominicano fracase, por una razón fundamental. Fracasa el país. Fracasa el país, fracaso yo que soy de este país. Y fracasa usted y fracasa nuestras familias. Ahora bien, nosotros no podemos caer en el juego de la política y politiquería. Los políticos se tiran ese juego. Note, yo he asesorado desde este presidente hasta otros presidentes en materia de campaña política. Ahora, yo no soy afiliado a ningún partido por una razón fundamental. ¿Cuál? Yo soy un ciudadano que trato de ser independiente y de criterio de obras y de todo. Cuando yo veo que un político no hace algo, independientemente de quién sea, hasta cuando ha sido cliente mío, le hago las críticas del lugar. La promesa principal de este gobierno es fin de la impunidad y fin de la corrupción. Y la gente está esperando ese tema. ¿Por qué lo está esperando? Porque todas, oiga, el presidente puede no bajar la comida, puede no darnos agua potable, puede no darnos energía eléctrica. Ahora tiene que, fin de la corrupción y fin de la impunidad. Esas son sus promesas principales. Está trabajando el presidente Abinader para que haya fin, o sea, para poner fin a la impunidad y fin a la corrupción, y está recibiendo el apoyo de la justicia. Y le digo esto porque han pasado 3 hechos en términos judiciales, expediente armado en administraciones anteriores que tienen a la población boquiabierta. Caso de Brecht. Quien sobornaba tenía una oficina en el Palacio Nacional. El presidente Danilo Medina se abrazaba con él y le agradecía su poder. Él se repartió cuarto por todo el mundo. Odebrecht dice que repartió cuarto aquí en República Dominicana, pero aquí no se repartió un chele. Bueno, se repartió dinero, pero el gobierno salió ileso. Y quien tenía los cuartos daba ahí. Posiblemente no se pueda demostrar. El caso, ¿cuál fue este otro que el de Los supertucanos. los supertucanos? Confesiones, se abre la investigación, se saben que pero no hay condena. Y ahora los 3 brazos. Un no al lugar, ¿tú entiendes? Cuestiones que escandalizaron. Se le achaca a tecnicismos legales, se le achaca a expedientes mal elaborados, que no fueron elaborados por esta gestión. Entonces, ¿ayuda la justicia o se está cumpliendo realmente lo que todo el mundo decía, que los gobiernos anteriores armaron un ministerio público y unos jueces y un sistema judicial a imagen y semejanza? Porque si usted me dice a mí que Jenny Berenice es independiente y que Camacho es independiente, yo digo, no soy independiente. ¿Por qué no soy independiente? Porque ellos vienen de una fuerza política, con la cual se identificaron políticamente. Que se distanciaron, es otra cosa. Pero que son independientes políticamente, lo dudo. Pero son los que están al frente del Ministerio Público. Y ellos armaron esos expedientes. Mire, le voy a luego hacer... fueron descalificados. Entonces, vamos a ver la expectativa que hay con estos expedientes armados por un Ministerio Público que dice independiente, pero que está integrado por la misma gente que armaron lo demás. Es un asunto complejo. Mire, le voy a decir lo siguiente, mi querido Alonso, y vuelvo al argumento original. El pueblo no es tonto para que le den excusas.
Cuando usted tiene el sartén por el mango, la gente espera que usted resuelva. Usted tiene que resolver. Ahora le voy a decir lo siguiente. Dos cosas. Primero, difiero con usted con el tema de Jenny y Camacho. Yo nunca lo he visto en ninguna actividad política, ni cerca de ningún partido. Yo nunca lo he visto. Una cosa es que usted lo designe un partido, pero no porque lo designó el partido, porque usted ganó en la judicatura. Y otra cosa es que usted haya hecho activismo. Yo nunca lo he visto a ninguno de los dos. Son cosas distintas. Ahora bien, mire lo siguiente. Pero usted no tiene que ser de un partido para porque se ponga una cachucha. Usted puede ser un partido... Eso es una percepción que usted puede tener y que yo puedo tener, pero no es la realidad. No, es la realidad, es la realidad. Desde su punto de vista, pero no desde el mío. Mire, usted piensa que ellos son activistas políticos y yo pienso que no. Yo no he dicho que son activistas políticos. Bueno, usted dice que están mezclados. No, he dicho que vienen de esa fuerza. Bueno, no, yo digo que fueron nombrados por la judicatura, que fue quien lo nombró. Ahora le voy a responder lo que usted me pregunta. ¿Es la justicia la culpable de lo que está pasando? Que es lo que usted plantea aquí, o la pregunta que me plantea. Mire lo siguiente. Y voy a comenzar con los hechos. Pues los abogados que han pasado por aquí, abogados penalistas, apuntan a la Bueno, ¿y por qué no se dedican a mercadólogos entonces? Porque si la justicia está podrida y no sirve, y ellos saben que le van a dar en contra, le van a dar a favor de los PLDistas, por ejemplo, que se retiren y dejen esa vaina. Pero es que cada cual mira la cosa de acuerdo a sus intereses. Claro. Mira lo siguiente, y con esto quiero responder su pregunta. El caso de Brecht, y solo voy a hablar de ese caso en particular. Los otros casos, los testimonios están ahí. Cuando empezó el caso de Brecht, yo fui uno de los que dije en mi programa de radio y mi programa de televisión que faltaban elementos en ese caso. Debo decir que la actual Procuradora General de la República, que era la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, dijo desde el principio que ese expediente era un disparate. Y advirtió que había que arreglar ese expediente a fin de que hubiesen condenas. Pero le voy a decir algo, Alonso y padre Robert, amigos que nos ven. La sociedad dominicana actuó de forma cómplice ante ese expediente. ¿Por qué? Porque la corrupción aparentemente del caso de Brecht solo fue en el gobierno de Hipólito y en el gobierno de Leonel. Porque de 2012 a 2016, que dicho sea de paso, se construyó la mayor obra de infraestructura de todos los tiempos, que se llama Punta Catalina. El 76% no se investigó, pero ahí hubo sacerdotes, pastores evangélicos, empresarios, gente de la sociedad civil que se quedaron callados ante la vagabundería que había ahí. Nosotros hicimos un estudio donde el mismo proyecto, con la misma capacidad, 700 megas, se construyó en México. ¿Cuánto costó? 800 millones de dólares. Aquí el proyecto inicial costaba casi 2.000 millones de dólares. Y al final, lo que dicen los expertos es que anda por 3.500, casi 4.000 millones de dólares. O sea, con eso se pudo haber construido casi 5 plantas. Y aquí construimos una sola. ¿Hay alguien encausado en la justicia por eso? No. ¿Habrá alguien encausado en la justicia? Tampoco. ¿Dónde está la auditoría del tema de Punta Catalina? No aparece. Es increíble incluso cómo personas que fueron los que participaron en aquella famosa comisión terminaron administrando la misma planta en el pasado gobierno y en este. Entonces, usted me pregunta si es la justicia. Yo le diría, la justicia es la responsable de hacer la auditoría de Punta Catalina. La justicia es la responsable de que vaya la gente, que le hagan un expediente correcto. No, la justicia es la culpable de que políticos, empresarios, religiosos se pongan de acuerdo. Tampoco. No es la justicia, sino el sistema, porque el Ministerio Público es parte de la justicia y hay quien arma el expediente. ¿Sabe, Alonso? Usted se refiere a los jueces que juzgan el expediente, pero el sistema judicial... Ni los jueces ni los fiscales son culpables. Y yo vuelvo al argumento inicial, que por ahí es que voy a seguir siempre. ¿Y quién es el culpable? La clase política.
porque la clase política ha jugado a sus intereses, y esto no tiene que ver con este gobierno, con todos los gobiernos. Ahora, ¿por qué yo digo que este gobierno tiene que asumir su rol? Porque esa fue la promesa que hizo principal. Y yo hablo en mi nombre, porque no tengo por qué hablar en nombre de nadie más. Entiendo que lo único que la gente está esperando es eso, el cumplimiento de la promesa principal. Jabón candado, lava la ropa y rinde más. ¿Cuál es la promesa principal? Lavar la ropa. Que rinda más es otra cosa. Ahora tiene que lavarme la ropa. Promesa principal del cambio, fin de la corrupción, fin de la impunidad. Lo otro, olvídese. Lo otro en el camino lo arreglamos. Entonces, ¿usted cree que en el tiempo recorrido, si lo vemos y lo proyectamos en función al tiempo restante que le falta, no se va a avanzar en ese sentido? Ojalá. Ojalá. Eso es lo que esperamos. Ojalá. Ahora, yo le pregunto a usted. O sea, le digo esto porque hay gente que, o sea, siempre se ha dicho que no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Ojalá. Solo le diría eso. Ojalá. Porque yo no tengo una bola mágica. Miren, los acontecimientos, mi querido Alonso y Robert, padre Robert, que han sucedido en los últimos días, nos muestran una sociedad sumamente convulsa. Pero ya no es solo por el tema de la corrupción, es que hay otros elementos que se han agregado en toda esta suerte de vida. El tema lamentable de los apagones, el tema lamentable de la criminalidad que está fuera de control ante un ministro de Interior y Policía que no tiene un plan estratégico. Y usted me diría, no, pero que el señor ministro de Interior le pidió hace unos días a la población que tenga paciencia. Y usted puede tener paciencia ante los crímenes que se ejecutan. ¡No! Lo que él nos pidió fue que nos sentemos en la casa y nos tomemos una cerveza y le diga al tigre ven. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Un plan estratégico. Ese plan estratégico fue parte de la promesa de la campaña. Pero ahora llegamos y el plan no aparece. Y lo andamos buscando el plan. ¿Y dónde que está? ¿Y dónde que lo leo? ¿Y dónde que lo busco? Mientras tanto, tenemos ya 2 jefes policiales que tampoco ellos son los culpables, ya que estamos siendo tan magnánimos de todo lo que está pasando. No, repito, es un tema social. Ahora, dentro de ese proceso social, los elementos políticos, que son los que tienen el sartén agarrado por el mango, tienen que ofrecernos las soluciones que tanto esperamos. Así es. Yo no soy diputado, yo no soy senador, yo no soy alcalde. ¿Por qué Castro Marte se enoja y explota? Porque dice que esa gente fueron electos con la finalidad de resolverle a los demás. ¿Por qué la gente se levantó temprano y fue a votar en medio de la pandemia? Porque entendía que sus esperanzas estaban mezcladas con esos que estaban ahí. Es un tema sistémico. ¿Sabe qué va a pasar? La sociedad fue a la Plaza de la Bandera a reclamar por el fin de la corrupción y fin de la impunidad. ¿Sabe qué va a suceder? Sí. Volverá a reclamar. Y la sociedad se va a cansar en la medida en que pasa el tiempo y los gobiernos no le cumplan, pues va a pasar exactamente lo mismo. Ogniel, nosotros vamos a seguir conversando con usted en otra ocasión. El tiempo hay que invitarlo de nuevo. Muchas gracias. Ha ido. Lo que pasa es que Ogniel es un buen expositor. Sí, sí. Y el tiempo conversando con Ogniel, cuando una persona defiende sus posiciones con tanta vehemencia y con tanta propiedad, bueno, pues pasa rápido. Así es. Esa es la Muchas gracias por de Roger, su deferencia. Lo que es bueno, agrada y pasa rápido, entonces él solamente hay que enchincharlo un poco. Pero él se playa por ahí, hace una buena conversación. Te agradecemos, te hacemos la invitación para que en otra ocasión podamos seguir conversando. Con gusto, con gusto. Televida se hace sentido bastante agradecida contigo, este espacio, Vida y Sociedad también.